Vamos a comenzar. ¿Alguien, Carmen, nos puedes ayudar a decirnos qué vimos en la clase pasada? ¿Hasta dónde vimos? Claro que sí, maestra. Vimos, empezamos con el tema 4, que se llama el rol del maestro y del alumno. Vimos conceptos básicos de la teoría del rol, el rol del maestro en diversos ámbitos, en la escuela, en la comunidad, la personalidad. Vimos también el rol del alumno, o sea, lo que hace el maestro, lo que hace el alumno. Vimos también, no me acuerdo si vimos la clase como grupo, maestra. No, llegamos hasta el rol del alumnado, nada más. Del alumno, ¿verdad? Del alumno, Sí. ok. Entonces, y estuvimos platicando, pues, la importancia que tiene el maestro, en el alumno, el que influye, el que es importante que uno, pues, esté bien informado y que sepa uno bien lo que va a hablar, que es importante también el contexto en el que está, el rol del alumno, que decíamos que es muy bonito lo que viene escrito, pero la realidad no es esa, que ahora sí aquí lo importante del alumno es pues que tenga disposición y que quiera aprender, ¿no? Que esté abierto al aprendizaje, para que así pueda el maestro pues enseñarle y el alumno aprender. Muy bien, gracias, Carmen. Exactamente, que en el papel viene muy bonito, ¿verdad? Pero a veces no llega a cumplirse, como decíamos. Así Muy es. bien. Entonces, comenzamos con lo que es la clase como grupo. Mariana, ¿investigaste algo sobre este subtema? Sí, maestra. Déjeme nada más buscarlo. Sí, está bien. De hecho, ya vio que había mandado mensaje que era todo el punto 4. Ajá. Ya no se lo entregué, pero sí hice pues toda la investigación. No te escuché, dime. Lo último no te... O sea, ya ve que era finalizar todo el punto 4. Sí. Y o sea, las últimas ya no se las entregué, pero sí las investigué. Ah, ok. De todos modos, sí, si puedes todavía subirla, todavía alcanzas a subirla, ¿eh? Ah, ok, perfecto. Sí, se la entrego, maestra. Aunque yo se Pensé las que ya haya no podía. calificado, ajá, aunque yo se las haya calificado, si no me la hayan entregado, hay quienes yo les puse como calificación no entregada, pero pueden subírmela todavía, ¿sí? Todavía les doy Ah, chance. ok, perfecto. Gracias, maestra. De hecho, era lo que les iba a comentar, que para el 16 de julio es la segunda evaluación y yo los voy a calificar con todas sus actividades y tareas que tienen. Entonces, si no me las entregan, pues van a tener una calificación muy baja. Entonces, tienen chance todas estas 2 semanas para ponerse al corriente. Yo sé que hay mucho trabajo. Las que trabajamos en lo que es la escuela, pues sí, estuvo muy, muy pesadita esta semana, pero ya, como quien dice, ya va a estar más leve, ¿sí? Ya no va a ser tan, bueno, eso me imagino. Pero entonces sí tienen 2 semanas para ponerse al corriente, ¿sí? Ok, maestra, gracias. Y de nada. Okay. ¿Tú, Carmen, quieres apoyarnos? Ah, Mariana, ¿pero sí lo tienes? Sí, lo tengo, maestra. Adelante. Esta fue lo que yo investigué. Sí, lo que hayas investigado, es una investigación. Un salón de clase, el momento en que tenemos un profesor y a individuos cotidianos para aprender, estamos tendiendo automáticamente un grupo social en el que se establecen diferentes de relación entre los alumnos.
En ella, el salón de clase se hace notar en el rol de los profesores y del alumno y de las relaciones que se establecen de acuerdo a los diversos factores que afectan el proceso educativo y educacional. En el proceso de aprendizaje y de socialización, en todo el salón de clases, en donde hay un gran número de alumnos, se forman subgrupos, al igual que sucede en nuestro entorno social habitual como ser humano. Estos grupos sociales, para llamarles de algún modo, provienen efectos en el rendimiento escolar y la conducta general que puede ser amoldeados en ciertas maneras por el profesor, de tal forma que podemos decir que el profesor tiene un gran peso, sino que la mayoría de está para que sus alumnos salgan del salón de clases y tengan valores, aprender algo más que lo material académico, que es muy importante. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Carmen, ¿qué investigaste tú? Yo investigué, dice, inicialmente el grupo clase no es un grupo, sino un agrupamiento, puesto que no cumple casi ninguna de las características definitorias de un grupo. La clase está compuesta por un conjunto de personas agrupadas por razones ajenas a sí misma, elección de optativas, organización alfabética de apellidos. De esta manera es como se organiza una clase o un grupo. Eso fue lo único que investigué. En lo que estuve leyendo, sí tuve un poquito de confusión, maestra, en cuestión de este subtema. Igual ahorita con lo que usted me comente, pues ya me queda más claro y hago mi anotación para así ponerle un poquito más, porque sí me quedó como medio confusillo. Maestra, creo que tiene su micro apagado. Sí, no me había fijado, perdón. Sí, no, es que esta niña otra vez con su llorida. Bueno, entonces quedamos que la clase como grupo es una clase como un grupo secundario, cuyas metas están marcadas de forma externa desde el principio. De igual manera, puede permitirse la participación de los alumnos en la aplicación de los objetos perseguidos. ¿Sí me escuchan? Espérenme tantito, perdón. No sé por qué en esta hora se pone así. Tiene ya muchas horas, maestra, que no la pela, pobrecita. No, lo que pasa es de que es muy caprichuda y no quiere comer. Entonces, como no le dan lo que quiere, se pone así. Y como es la hora de la comida, le digo, por favor, estudia la clase. No, pero ya, ahora sí. ¿Sí, un día nos la presenta para conocerla. Ay, que no esté así de chillona. A esa beba. Que no esté así de chillona. Ya, parece ser que ya. Ok, entonces la clase está compuesta por conjunto de personas agrupadas por razones ajenas a sí misma, elección optativas, organización alfabética de apellidos, etcétera. La estructura del grupo, normas y líder, que es el profesor, están impuestas por el centro, los alumnos no se conocen entre sí y la interacción es escasa, ¿sí? Cuando está compuesta por conjunto de personas agrupadas. Muy bien, ok. ¿Hay alguna duda en lo que es la clase como grupo? ¿Algo más que quieren agregar? ¿Algún ejemplo, Carmen? Le decía que a mí me había quedado un poquito confuso, pero ya con lo que ahorita me terminó usted de leer, entonces se refiere a la clase tal cual, o sea, al grupo. Así nada es. Más. Sí, nada más. Por eso habla de que está organizado alfabéticamente, que es un grupo de personas, por eso es que habla de eso, ¿verdad? Así es, así es. Okay. Es la clase a clase en un grupo. En eso es lo que estamos hablando. Mariana, ¿tienes tú alguna duda?
No, maestra, todo claro. Muy bien. Entonces pasamos a lo que es bueno, aquí tengo que hay regularizaciones relacionales y sociocognitivas de conflicto sociocognitivo. El conflicto sociocognitivo supone que los sujetos acepten confrontar sus respuestas, pero colaborando en la búsqueda de una solución común. En este sentido, se trata de una dinámica que depende de actitudes que los estudiantes no experimenten con frecuencia en las aulas de clase, ¿sí? O sea, si hay como puede pasar, si hay algún conflicto dentro de la clase, pues entonces el maestro aquí es donde confronta y busca respuestas, ¿sí? O busca la solución. A eso se refiere, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, ninguna. Bueno, ya vimos las 7 cualidades de un buen profesor, ¿verdad? Que nos causó mucha risa, lo que quieren que seamos. Así es. La formación, ahora ya nos vamos lo que es el aprendizaje y la formación en grupos, ¿sí? Mariana, ¿tienes algo sobre la formación de grupos? Sí, maestra, voy. Dice, los grupos evolucionan, en primer lugar, se forman y después van pasando por etapas que pueden, que pueden desbocarse en rupturas de grupo o en sus renacimientos desde nuevos inicios, planteamientos. También la situación de los individuos dentro de los grupos van cambiando lo que ocurre en los grupos de los grupos entre grupos y grupos. Esta es muy determinada por el momento concreto en que se encuentran de grupo dentro de su desarrollo. Además de la pertenencia impuesta a determinados grupos o categorías sociales desde el nacimiento, como la familia, grupos técnicos, etcétera, los individuos buscamos voluntariamente formar parte de grupos concretos. Gracias, Mariana. Carmen, ¿tú qué tienes? Dice, el aprendizaje en grupo, formación de grupos. El aprendizaje en grupo puede ser definido a grandes rasgos como el proceso continuo a través del cual sus miembros construyen o adquieren colectivamente nuevo conocimiento del propio equipo y de sí mismo. La formación de un grupo es un proceso que lleva tiempo, ya que implica un fortalecimiento progresivo de los lazos entre las personas que serán miembros de este grupo. Es decir, debe producirse una integración social de estos individuos. Gracias, Carmen. Así es, ¿sí? Deben de ser miembros de ese grupo, obviamente. Y hay una integración social entre esos mismos individuos. Tú formas un grupo porque va a haber algo en común, ¿sí? Por ejemplo, en el aula. En el aula, pues hay en la escuela, perdón, hay diferentes grupos, ¿sí? Hay diferentes grupos, ¿por qué? Porque puede haber en el mismo nivel, por ejemplo, en primero, puede haber primero A, primero B, primero C, ¿sí? Aunque lleguen el mismo programa, cada grupo va a llevar un procedimiento diferente. A lo mejor el grupo de primero A terminó rápido, el de primero B no, porque le costó un poquito más de trabajo. Tienen diferentes maestros, ¿sí? A eso se refiere esta formación de grupos, ¿sí? Que vamos a hacerlo según las características o integración de estos mismos alumnos, ¿sí? Sus características básicas es la formación de grupos, es la propia decisión de sus miembros para constituirse en un grupo, como se los mencionaba. Los elementos estructurales son los objetivos, la cohesión, las normas y la comunicación, ¿sí? Para poder formar ese grupo. Las técnicas grupales son un conjunto de medios y procedimientos que aplicados a una situación de grupos sirve para lograr un doble objetivo, productividad y gratificación grupal.
Las técnicas grupales son aquellas actividades grupales cuyos objetivos es realizar una tarea, resolver el problema o desarrollar un proyecto contando con la colaboración de todos los integrantes del grupo, como ya se los mencionaba, ¿sí? Ese grupo tiene los mismos afines para poder trabajar o poder hacer algún proyecto, ¿sí? Estas vienen siendo las técnicas grupales. ¿Tienes algo, Carmen, sobre las técnicas grupales? Sí, maestra. Dice, las técnicas grupales son aquellas actividades grupales cuyo objetivo es realizar una tarea, resolver un problema o desarrollar un proyecto contando con la colaboración de todos los integrantes del grupo. Eso es lo que investigué. Exactamente, ¿verdad? Que no tiene nada de difícil. Es cómo se agrupan, cómo hacen un proyecto dentro de ese grupo, ¿sí? Que cada grupo lo va a tener diferente, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo va muy bien? Sí, maestra. Mariana, ¿ninguna duda? No, maestra, todo bien. Muy bien. Entonces nos vamos a lo que es el trabajo colaborativo. Permite a sus alumnos interactuar y ejercitar la lógica, la comunicación oral, la capacidad de dialogar, la forma de decisión, la cooperación y la construcción del propio aprendizaje, entre otras muchas destrezas, habilidades y valores que serán útiles dentro del aula, ¿sí? O sea, el trabajo colaborativo, es cómo hacer que todos los alumnos o parte de los alumnos se integren a una tarea, ¿sí? Ese es el objetivo. Hay veces que uno como maestro, pues son tantos alumnos que tratamos de hacer el trabajo colaborativo en equipo para poder lograr que 5 o 6 alumnos tengan la misma visión, ¿sí? Tratar, porque son a veces grupos muy grandes que a lo mejor no se logra al 100, pero pues tratar, ¿sí? Tratar de hacerlo. También fomenta el desempeño de roles en el grupo, aumenta la autoestima de los alumnos, su motivación e interés, crea tareas en grupo en el aula, también hace que tareas en el grupo en el aula, también hace que el estudiante sea autónomo y responsable. El alumno será responsable de sus éxitos y fracasos y por tanto más independiente en sus decisiones, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado. Algo que tengas tú aparte, Carmen, sobre... Pues es muy parecido a lo que nos acaba de decir, pero dice, el trabajo grupal o en equipo, o sea, al que se le suele llamar trabajo en equipo, se produce cuando 2 o más personas realizan en común tareas en el ámbito de empresa o de escuela para la ejecución de una tarea o un proyecto. Y de esta manera, como dice usted, puede uno apoyarse para que pueda a lo mejor un grupito ayudar a otro para que pueda hacer más fácil su aprendizaje. Así y es. Colaboren entre ellos, ¿no? Así hasta se entienden mejor. Así es. Hay veces que uno como maestro, vemos que hay un niño que sobresale más, ¿sí? Que sabe un poquito más y tenemos otros que van un poquito más lento. Entonces, tratar de acomodar a ese niño con los demás como para motivarlo o ayudarles a que lo saque adelante, pues, como maestros chiquitos, yo así les digo, son ayudantes chiquitos que pues nos ayudan, como dice la palabra, a sacar adelante a esos niños que van un poquito más abajo. O hay veces que son niños muy tímidos, que casi no hablan. Y tenemos los parlanchines, ¿verdad? Los que hablan mucho. Entonces los tratamos uno de acomodar con esos otros niños para ver, o hacen hablar a los otros o ese niño se queda un poquito callado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Muy bien, Carmen, gracias. Entonces nos vamos al otro que es clima organizacional de la clase. Ay, se me va la palabra. ¿Qué tienes ahí, Carmen, sobre eso? Lo que yo investigué dice, la organización de la clase refiere a la disposición y estructuración adecuada del elemento humano, así como las condiciones materiales, espaciales y temporales, de manera que se facilite el desarrollo de la clase.
la consecución de los valores y los propósitos educativos. El rendimiento académico es una medida de las capacidades del mundo que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone que la capacidad del humano para responder a los estímulos educativos, en ese sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, así como los logros de los objetivos y propósitos en cualquier campo de estudio. La evolución permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva educativa deben mostrar congruencia. O sea que aquí tiene mucho que ver que lo que enseñas, pues lógicamente es lo que vas a evaluar. No vas a evaluar algo que no vieron los chicos en el salón, que a veces pasa. Sí, porque si no, pues es un caos, ¿verdad? Así bien, es. Gracias, y aparte que hay que organizar, maestra, una clase hay que organizarla, una clase no se puede improvisar. A lo mejor se pueden improvisar cositas, pero realmente una clase tiene que tener su estructura y bien estructurada, porque si no, de verdad uno se hace bolas y los chicos no entienden si no está bien estructurada esta clase. Tienes que tenerla muy, muy bien planeada. A lo mejor, como dices, se hacen adecuaciones, ¿sí? O tener, ahora sí que como los magos, sacarnos de las mangas lo que se pueda para que entiendan. Pero sí tiene que estar organizada, porque si no, sí es un caos. Mariana, ¿tienes algo más sobre este subtema? Sí, maestra. La organización de la clase. Cuando los niños llegan por primera vez a una sala de clases, tienen en general 3 años y deben aprender a ser autónomos en espacios que no conocen. Por ello es primordial que se apropien en el espacio de manera fácil, ya que van pasando mucho tiempo en este espacio. Antes de pensar que el espacio de la clase es esencial, comprender por qué es importante. Por un lado, como hemos enseñado en la introducción, la organización de la clase y de sus ambientes que impactan sobre el aprendizaje de los niños. Está probado por un estudio realizar universal del SAT en el Reino Unido. Por otro lado, en la mejor organización de los elementos de la clase que permiten cambios positivos en el comportamiento de los alumnos, así como en el profesor. Gracias, Mariana. Así es. Entonces, lo que es el clima, la organización de la clase se caracteriza por responder a necesidades emocionales de los alumnos, como respeto a sí mismo, hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente, entre otras, ¿sí? Eso es lo que buscamos al organizar la clase. El clima escolar positivo permite que la persona se sienta acompañada, segura, querida, tranquila y fomentar su desarrollo. Esto repercutirá en el aprendizaje y en el establecimiento de relaciones positivas. Exactamente, si algo está positivo, si todo llevamos un ambiente súper bien, claro que el aprendizaje se da. Si es al contrario, como dice Carmen, si no está bien planeada la clase, pues no va a ser un aprendizaje positivo. Al contrario, va a ser negativo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Y sabe qué, maestra, y planear para que realmente se haga. Porque yo he visto unas planeaciones que digo, ¿de verdad lo harán todo esto que dice? O sea, quieren echarle tanto rollo a su planeación y que se vea tan bonita, pero a la hora de ejecutarlo, híjole, o sea, digo, ¿de verdad todo esto que dice aquí? Porque hay que ser realistas, maestra. Y creo que muchos maestros no lo son. No sé si sea porque compran sus planeaciones y ni siquiera las leen y ni idea tienen de lo que dice. Que realmente, yo sí digo una cosa, la planeación hay que hacerla uno, no comprarlas
ni copiarlas de otras personas. Hay veces Porque que, sí, porque hay veces que el mismo maestro no quiere hacerla. Y como dices tú, ni siquiera se entiende. Entonces, ¿para qué hacerla si no la va a utilizar? El chiste es de que tú claro, la utilices sí. para poder dar el trabajo. Porque así como. Sí, y a lo mejor es sencilla, maestra. O sea, digo, tiene todos sus, ¿cómo se dice? Sus pasos que tiene que tener una planeación, porque pues tiene unos pasos, ¿no? Así Pero es. aunque sea sencilla, pero que realmente la hagas para que esa organización de la clase sea significativa, que al niño le agrade, que le quede claro. O sea, no te quieras ver muy en tu planeación así muy guau, que digas tú, guau, qué planeación tan padre, ¿no? Pero realmente, o sea, no lo llevas a cabo. Sí, Y no. tampoco, y de ahí no hay un rendimiento, o sea, todo va de la mano, o sea, si no hay una buena planeación, no hay un rendimiento adecuado en el salón y lógicamente tu evaluación, pues, o sea, no la vas a poder hacer tal cual porque no hubo esa planeación, no hubo ese rendimiento y no hay una conclusión, pues, buena, ni un aprendizaje bueno. Así es. Casi siempre las planeaciones que entregan, pues es nada más como para cumplir, ¿sí? Porque se las están pidiendo. Pero entonces, como digo, lo vuelvo a decir, ¿para qué si no se va a utilizar? Y la evaluación es muy diferente a como piensan que va a ser, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entramos a lo que es la evaluación del rendimiento, que todos los alumnos constituyen de un conjunto, un curso escolar, por ejemplo, en relación a un nivel de conocimientos previamente establecido como algo que debe de ser alcanzado y sobrepasado para cualquier alumno si este ha de ser objeto de una evaluación positiva. Entonces, si nosotros no tenemos esa planeación bien diseñada, ¿cómo vamos a tener esa evaluación positiva? ¿O cómo lo vamos a lograr si no la llevamos a cabo? Entonces, hay que buscar actividades o hay que buscar una planeación bien definida para tener esa evaluación positiva, porque pues una evaluación negativa pues no nos conviene, ¿verdad? Y sabe, normalmente en la evaluación te das cuenta, digo, yo a veces sí, dependiendo de la evaluación, hay evaluaciones que sí tienes que hacerlas porque te necesitas saber realmente lo que aprendió el niño, pero hay muchas maneras de evaluar, maestra, y darse cuenta uno si realmente hay ese aprendizaje que tú quieres que tengan. Así Entonces, es. hasta en Y una evaluación, y no necesariamente que se enteren que es una evaluación. Por ejemplo, yo así es. como ustedes, cada sábado los estoy evaluando, sin necesidad de decirle, aquí vale el examen y los voy a evaluar. No, yo sábado con sábado, yo los voy evaluando y no se dan cuenta, ¿sí? Y es que la observación también es parte de una evaluación, Así la observación diaria. Por eso es que la observación tiene por eso es que la evaluación tiene muchos porcentajes y tiene muchos conceptos. O sea, no es nada más el examen, son muchas cosas las que uno evalúa. Así es, así es, muy bien. Entonces el rendimiento académico es un concepto, es un concepto que en la educación y psicología destacan respecto a una importancia, ya que permite evaluar la eficacia y la calidad de los procesos educativos de los estudiantes, mismos que son los resultados de los esfuerzos de las instalaciones educativas y específicamente de los docentes, ¿sí? Entonces, con lo que estamos hablando, ¿verdad? Que tiene que ser adecuada y una evaluación positiva, ¿sí? Mariana, ¿tú tienes algo sobre la evaluación? Se me hace que ya lo hablaste, ¿verdad? Sí, maestra, ya se lo comenté. Ok, muy bien. Pues hasta aquí ya vimos lo que es el tema 4, que era bastante amplio, pero si se fijan, un subtema iba con otro, no era tanto, ¿verdad? No era tan difícil. A veces sí los números y los temas se nos hacen así como complicados, pero ya para hacerlo ya como un tema en sí, ya no es tan complicado, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda sobre este tema? ¿Algo más que quieran agregar? ¿Alguna conclusión, Carmen?
Pues yo nada más de conclusión puse, para lograr un aprendizaje significativo para la vida, es necesario trabajar en equipo y lograr un buen equipo profesor-alumno. Las formas de aprendizaje tienen que estar presentes para el maestro. Las formas de aprendizaje tienen que estar presentes para que el maestro unifique sin importar las inteligencias múltiples que desarrollan los alumnos. Y lógicamente, o sea, esto ya no lo puse en mi conclusión, pero de hecho lo voy a meter porque ahorita se me olvidó someterlo, que tiene que ver mucho en esa planificación para que entonces la evaluación también sea acorde a ese aprendizaje. Así es muy importante la evaluación, porque así nos damos cuenta si en verdad el niño está aprendiendo o no, ¿verdad? Mariana, ¿tú qué pusiste como conclusión? Yo sé, maestra, que estos temas son de gran importancia para nuestra formación académica, tanto como para saber en los alumnos y para los maestros, igual como para su evaluación. Entonces es muy importante saber paso a paso cómo vamos a ir familiarizándonos con los alumnos y más que nada para tratarlos, para saber pues cómo trabajar con ellos. Y saben también, es muy importante no solamente uno evaluar a los alumnos, sino que también los alumnos evalúen al maestro. Al menos a mí me interesa al final del cuatrimestre que a mí me evalúen, porque yo crezco como maestra, ¿sí? Y a lo mejor no me fijo en mis errores y al decírmelo, entonces yo recapacito y digo, no, pues sí, en esto yo estuve mal, entonces voy a cambiar para el siguiente cuatrimestre no tener ese mismo error. Entonces también es bueno que nos evalúen a los maestros para saber cómo estamos o qué errores podemos cometer, ¿verdad? Así, a lo mejor con niños chiquitos pues es más difícil, pero pues sí estaría bien también que viéramos nuestros errores. Sí, ¿sabe yo qué hago? En mi última semana normalmente que tengo de clases, les digo, a ver, dibújenme, porque como están chiquitos todavía su texto no es tan, algunos sí, algunos me escriben cosas que digo, wow, ¿no? Pero siempre les pido, dibújenme y si me quieren escribir algo ahí en el dibujo, pues bueno, dibujen en todo su ciclo escolar, qué fue lo que más les gustó, qué no les gustó, dibújenme a mí, cómo me ven, y eso me ayuda mucho, maestro, también para, como dice usted, darme cuenta para el ciclo escolar nuevo que viene, pues a lo mejor hacer un poquito de cambios, o a lo mejor decir, ay, mira, esto sí me funcionó, esto no, porque normalmente siempre tengo chiquitines, nunca me han dado grupos de niños más grandes, casi siempre estoy en primaria menor, gracias a Dios. Y sí, a veces sí me dicen, a veces hay niños que por lo mismo chiquitos, a veces hasta mejor prefieren decírmelo personalmente. Platicándolo, Sí, exactamente. sí, porque a veces Pero no ¿verdad pueden que sí ellos. ayuda Claro, mucho sí, para uno mismo muchísimo. autoevaluarse, porque pues a veces nosotros no vemos los errores. Y ya cuando te lo dice otra persona, ya te lo dicen 3, 4 y dices, ah, canijo, aquí sí está mal. Entonces vamos cambiando eso, Sí, ¿verdad? sí, sí. Muy Y bien. una de las cosas que me dicen, pero no lo he logrado, maestra, es que pues, yo hablo muy fuerte y eso toda la vida lo he sido. O sea, tengo una voz muy, muy fuerte y pues digo, para ellos se les hace que soy muy gritona. Entonces, Se asustan, ¿verdad? sí, entonces, maestro, es que eres muy gritona, yo así como que pues ya lo sé. Y créame que todos los años trabajo en ello, nomás que, ay, pues así hablo, me cuesta mucho trabajo, Pues sí. pero sí, a lo menos el grito ya no es así como de un grito de enojo, porque es muy diferente el grito de enojo a un grito que quieres que te pongan atención, ¿no? Ajá. Entonces, sí trato de a lo menos que mi grito ya no sea ese grito de Ya de enojo. de ese grito que viene de la bilis, ¿no? Pero Pues sí. Y sí trabajo todas las irlo veces. trabajando poco a poco para que pues Sí, ellos vean que no es de enojo, sino que pues tiene que tener una autoridad, ¿verdad? claro, sí, así mero.
Muy bien. Ok, entonces terminamos lo que es este tema. Les va a quedar de tarea el próximo, que viene siendo aplicaciones de la práctica, ¿sí? Que es el tema Ay, 5. maestra, no lo tenemos. ¿Mande? Hasta ahí venías lo que nos mandó, ¿verdad? Esto ya, esto Sí, ya es es que nuevo. ya se acabaron lo que viene Ok, esto ya es siendo nuevo, ¿verdad? el roles de exposición, ya se acabaron. Pero en lo que yo les pasé, en lo que es el temario, si no para volvérselos a poner, ¿no lo tienes, Carmen? Fíjese, ahorita, lo que tengo abierto ahorita es el rol de las exposiciones. Ajá. Déjeme buscar ahorita, va a estar en No Classroom, sé si ¿verdad? El temario. se los mandé después, ya con todo, porque cuando hice la primera, el primer tema que les di todo, la primera clase, perdón, nada más venían los nombres de los temas, faltaban los subtemas. Entonces, ya después los subí Sí. con los subtemas, pero no me acuerdo si se los puse en el WhatsApp o se los pasé, no recuerdo. Si Pues no, igual, ¿cómo ves si mejor no lo vuelve a enviar? sí, sí está bien. ¿Sí? Se los paso Ok. al WhatsApp para que ahí ¿Al lo WhatsApp? tengan, ¿sí? Ujú. Muy Sí, bien, porque maestra. ya viene siendo lo que es el tema 5, se llama aplicación de la práctica y tiene hasta el 5.4, es la observación y la interacción en el aula, los test sociométricos y psicométricos, aplicación de técnicas de aprendizaje social, experiencias estructurales. Aquí lo Ok. que es los test métricos y psicométricos, tratar de tener un ejemplo, ¿sí? En su Ok. la misma investigación que hagan, el que encuentren para analizarlo, ¿sí? Yo de todos modos Maestra, voy ¿y a dar quieres otros. todos los tests que hay? No, o sea, nada más lo que es y uno nada más. Por ejemplo, Ok. un sociométrico y un psicométrico, uno nada más. Y lo que significa, pues, no, es que hay un montón. Sí. Entonces, no, nada más uno. ¿Sí? Uno. Ok. Y no sé, alguna otra duda. Se nos va a terminar la sesión. Yo,